estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global.
Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes.
¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global.
Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar una vez más en esta sesión de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión voy a contestar preguntas y respuestas que ustedes mismos han hecho. Nosotros tenemos un link que es un Drive que ustedes pueden utilizar. Simplemente dejen su pregunta allí y pues en las sesiones que vayamos haciendo trataré de responderles todas sus preguntas. Muchas gracias a los que están conectados en este momento, la comunidad de sordos, y pues a todas las personas que están disponiendo de este tiempo para aprender. Bien, entonces, como les había dicho, estas preguntas ustedes mismos las hicieron, entonces vamos a ver qué tantas preguntas podemos resolver el día de hoy. La primera pregunta de Nancy Pardo Rojas. ¿Qué conocimiento tenía Abraham de Dios viviendo en una civilización politeísta? ¿Y cuándo y cómo nace entonces el patriarcado que ejerció Abraham? Esta es una pregunta muy interesante. Yo les había dicho a ustedes que realmente no tenemos muchas fuentes sobre Abraham. La fuente principal es el libro de Génesis, pero fuera del libro de Génesis no tenemos otras fuentes. Claro, hay literatura judía que también habla de Abraham, tenemos incluso el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, también habla de Abraham. Y así, tenemos muchos textos en el judaísmo, en el islam, que hablan sobre Abraham, pero aparte de eso no tenemos ningún otro texto que hable sobre Abraham, ese Abraham histórico. Si nos vamos a la literatura mesopotámica, en este caso la literatura sumeria, hay unos investigadores que hablan de la existencia de un personaje que se llama Ibruum, ¿sí? Y digamos que Ibruum se parece mucho a Abraham, ¿sí? Y yo en alguna ocasión les había explicado que esa historia de Ibruum es muy parecida a la historia de Abraham en el Génesis. Entonces, ahí podríamos tener unas claves de poder reconstruir un poco ese Abraham histórico. Eso por un lado. Por otro lado, si tenemos en cuenta que Abraham, según el libro de Génesis, salió de la ciudad de Ur, yo les había mostrado a ustedes un poco las ruinas de la ciudad de Ur, podríamos ubicar a Abraham precisamente en la época de Ur, en la tercera dinastía de Ur. Y de eso sí tenemos mucha información. Por eso hablamos más o menos que alrededor del año 2000, 2100, antes de Cristo, podríamos situar la vida de Abraham o de Abram en la ciudad de Ur, una de las ciudades más importantes de Sumeria. Siguiendo esta línea,
podríamos decir que Abraham era sumerio, ¿sí? Que toda su vida fue sumerio y que si su padre, Taré, dice que en Josué, en el libro de Josué, yo les leí alguna vez, dice que Josué les hablaba a los israelitas y les decía que vuestros padres adoraban a otros dioses o dioses extraños. No sé si recuerdan esto. Y yo les conté a ustedes un poco cuáles eran esos dioses extraños de los sumerios y yo les había explicado un poco que todos estos dioses eran los dioses Anuna o los dioses Anunnaki. Y entonces, en algún punto, es decir, el padre de Abraham parece que era sacerdote de el dios principal de la ciudad de Ur, que es el dios Nanar o Nana o Sin, tiene diferentes nombres, y parece que él era el sacerdote de ese dios específico. Y desde ese punto de vista podríamos inferir que Abraham pues también tenía un concepto politeísta, es decir, hasta ese momento todo era politeísta. Hasta cuando Abraham, digamos que tuvo esa experiencia, ¿sí? Pero eso fue ya mucho tiempo después. Y yo les había dicho a ustedes que desde ese punto de vista podemos ver una transformación en el pensamiento de Abraham, de pasar de un politeísmo a un monolatrismo y finalmente a un monoteísmo. Entonces ya Abraham, cuando ya estaba en Canaán, es decir, ustedes recuerdan que Abraham salió de Ur, fue al norte, a Harán, y después de Harán se fue a la tierra de Canaán. Digamos que desde ese punto de vista se podría decir que Abraham pues también tuvo un cambio en su perspectiva de la realidad sobre la deidad en general. Entonces por eso lo resumo como de pasar de ser politeísta, después de pasar a ser monolatrista y después de pasar a ser monoteísta. Aunque hay muchos estudiosos de la religión que dicen que incluso durante la época patriarcal aún existía el monolatrismo. ¿Y qué es monolatrismo? Cuando se cree que existen muchas deidades, pero solo solo se reverencia una de ellas. ¿Sí? Entonces, hay unos académicos que piensan que Abraham pudo haber sido un monoteísta puro o pudo haber sido monolatrista, pero eso ya es debatible entre los académicos. Bueno, espero haber contestado la respuesta. Pregunta de Olga Clemencia Cabrera. ¿Cuántos años pasaron para que la evolución del hombre se diera a cómo era la vida de Abraham? ¿Era el Homo sapiens y luego el humano como Adán y Eva? Traté de entender un poco esta pregunta, pero acá digamos que aquí hay varios temas en la misma pregunta. Por un lado, la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, que ustedes pues ya deben estar familiarizados con ella. También la historia de Génesis, ¿sí? De la creación de Adán y Eva. Y yo supongo que lo que quiere preguntar ella es cuántos años pasaron y en dónde ubicar a Abraham en todo eso. Entonces, como yo les acabé de decir, Abraham lo podemos ubicar más o menos entre el año 2000, 2100, 2150, 2160 antes de Cristo. En ese rango se podría ubicar la vida de Abraham. ¿Sí? Y según la historia oficial del planeta, o según la historia oficial, dice que más o menos hacia el año 10.000 antes de Cristo es cuando el hombre descubre la agricultura, la domesticación de plantas y animales.
que es el comienzo también de la ganadería, por decirlo así. Entonces, estamos hablando del 10.000 antes de Cristo. Y obviamente del 10.000 antes de Cristo para atrás, pues ahí podemos llegar hasta millones de años. Entonces, para contestar esta pregunta específica sobre Abraham, entonces tenemos que regresarnos hacia el año más o menos 2100 antes de Cristo, época de Ur, dinastía de Ur III, en Sumeria, en donde la ciudad de Sumeria, sobre todo la ciudad de Ur, está en su apogeo. Tercera pregunta de Adriana Morales. Daniel, el profeta, ¿era eunuco por nacimiento? ¿Porque lo hicieron o se hizo? Esa ha sido una de las preguntas más comunes tanto en el área académica como en el área religiosa. Para responder esta pregunta, es muy importante que ustedes entiendan que aún no hay un consenso de cómo interpretar la palabra eunuco, es decir, cómo traducirla. Voy a mostrarles a ustedes, voy a ir un momentico aquí a internet para que ustedes miren. A mí me gusta esta página, biblehub.com. Vamos a poner aquí la palabra eunuco, ¿sí? Sino que aquí me salió en inglés, entonces lo vamos a poner en inglés. Bueno, esta no importa. Esta nos puede servir. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es ponerla interlineal, es decir, que me salga el texto en hebreo y el texto o una traducción al inglés. Bueno, aquí estamos en el libro de Esther. Bueno, aquí lo que yo les quiero mostrar a ustedes, no sé si alcancen a ver. La palabra hebrea es la palabra saris. Aquí está la transliteración, saris. Esa palabra saris no se sabe, o sea, digamos que tiene dos tipos de traducción. Acá a la derecha ustedes van a ver los versículos de la Biblia donde aparece la palabra saris, que es la palabra hebrea. Que a propósito, saris ocurre o está o aparece 42 veces en toda la Biblia, 42 veces, ¿sí? Y acá pues el sistema, aquí el sistema lo que hace es ordenarlas según el número del libro, es decir, según el libro. Empieza primero con Génesis. Entonces me gusta digamos, este sistema porque me ayuda a identificar una información de forma rápida. Entonces, la primera vez donde aparece la palabra saris es en Génesis 37-36, donde habla sobre el oficial del faraón. Incluso yo puedo hacer clic allí y vamos a hacer aquí clic para que ustedes se familiaricen también con esto. Por ejemplo, en la Reina Valera, claro, esto es una Reina Valera de 1909. Y los
Midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, eso es una traducción, eunuco. Pero si ustedes ven, por ejemplo, esa traducción en la Reina Valera Gómez, dice oficial. Si ustedes ven la traducción de la Nueva Biblia a los hispanos, ven oficial. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué significa Saris? Si yo me devuelvo, me voy a devolver. Pasa lo mismo en inglés. Por ejemplo, en inglés, Génesis 37:36 lo traduce como oficial, ¿sí? Oficial. Pero si me voy más adelante, por ejemplo, en el caso de inglés, va a pasar algo muy interesante. En Esther 1:10, ya esa misma palabra Sari, que es plural, ya no lo traducen como oficiales, sino como eunucos. ¿Sí lo ven? Aquí hay la versión que es New American Standard Bible y aquí está la versión, otra versión de la Biblia, ¿sí? Entonces el libro de Esther es interesante porque ahí se lo traducen como eunucos y no oficiales. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta misma palabra saris no es traducida en Génesis 37:36? Por ejemplo, esta Biblia no la traduce como eunuco, sino como oficial, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso simplemente me indica a mí que aún no hay consenso sobre esa palabra saris. Y precisamente como no hay un consenso, no es comprensible, unos traductores deciden usar la palabra oficial y otros eunuco. ¿Por qué? Porque es que la palabra eunuco más o menos se entiende como un hombre castrado, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, una cosa es un hombre castrado y otra cosa es un oficial. Pero, pero es la misma palabra en hebreo. Entonces, esas son las cosas que precisamente los académicos empiezan a cuestionarse y dice, ¿cómo entender el Saris? ¿Será que hay que entenderlo desde el contexto en que se escribió, en el libro? O sea, ya vienen muchos elementos para poder entender qué es un Saris. ¿Qué es el Saris en Génesis 37 versus los Saris que habla el libro de Esther? Entonces, ya ustedes entienden que no es fácil. En este momento tenemos diversas interpretaciones de qué es un saris. Si yo me voy más adelante, aquí estamos en el libro de Esther, ustedes pueden hacer clic en 42. Y ahí les van a aparecer los 42 versos donde aparece eso. Miren lo que pasa en Daniel. En Daniel aparece en Daniel 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 y 1:18. Miren lo que hacen las diferentes traducciones con la palabra saris. En esta Biblia en inglés aparece como oficiales. En la King James aparece como eunucos. ¿Sí ven? En Daniel 1:9 aparece lo mismo. En esta versión lo traducen como oficiales. En la King James como eunucos. ¿Sí? Entonces no hay consenso. Entonces cuando alguien pregunta, ¿era Daniel un eunuco? Pues es difícil responder porque es que ni siquiera sabemos qué es un saris exactamente. Porque claro, si yo leo la King James, la versión King James, dice que el maestro o el encargado de sus eunucos, en este caso el rey de Babilonia, fue el que mandó llamar a Daniel y a los otros amigos. Entonces, claro, uno diría, pues sí, entonces también fue eunuco. Pero si yo leo esta traducción New American Standard Bible, que dice que el jefe de sus oficiales mandó a llamar a Daniel, pues diría, pues ahí no hay ninguna conexión de que Daniel fuera un eunuco. ¿Sí ven? Entonces, eso es una de las preguntas más comunes y más difíciles de responder, pero yo se las quería mostrar para que ustedes se den cuenta de dónde sale precisamente ese debate. Ahora,
como si hacemos, al hacer este estudio así no entendemos muy bien, entonces tenemos que ir a la historia, a los textos mesopotámicos, a los textos egipcios, a los textos cananeos, a ver si existe dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, un personaje que se asemeje a la idea de eunuco, que en este caso pues, sería un hombre castrado, que existe, y claro, existe mucho material, ¿sí? ¿Qué se ha encontrado? En la literatura mesopotámica, por ejemplo, se ha encontrado que existieron eunucos tanto castrados como no castrados. Claro, pues eso cambia mi percepción de un eunuco, pero es que eso es un eunuco desde el punto de vista mesopotámico. ¿Cómo así que un eunuco no castrado? ¿Qué significa un eunuco no castrado? ¿No se supone que los eunucos son castrados? Pues resulta que en Mesopotamia habla de eunucos no castrados. En otros textos habla de eunucos que están casados. Porque claro, el concepto que uno tiene normalmente de eunuco es que es célibe. O en la literatura mesopotámica, incluso egipcia, aparecen eunucos casados. ¿Sí? Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es un eunuco para todas estas culturas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Es que definitivamente hoy en día no hay respuesta. Es dependiendo usted cómo se sitúe en el texto de Daniel, ¿sí? Esa es una de las preguntas más difíciles y no hay una respuesta clara. No hay una respuesta clara, no sabemos. No sabemos a qué se refiere el libro de Daniel cuando habla de Saris, que dice que el jefe de los Saris mandó a llamar a Daniel y a otros amigos. No sabemos, no tenemos más datos, solamente, digamos, podemos inferir muchas cosas. Bien, eso es en el caso de Daniel. Siguiente pregunta. Bien, entonces en la siguiente pregunta, es de Tatiana Tavares. ¿La religión y la ciencia ambas podrían afirmar que existe Dios? Me parece una pregunta muy interesante también. Entonces, hay un mito y es que el mito es pensar de que la ciencia niega la existencia de Dios y que todos los científicos niegan la existencia de Dios. Eso es un mito. De pronto fue verdad hace décadas. Pero hoy en día hay científicos que precisamente estudiando la ciencia se han dado cuenta que hay una mente superior, una inteligencia superior, una conciencia superior. No la llaman Dios, la llaman conciencia superior, inteligencia superior, ¿sí? Precisamente estudiando la ciencia. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que no todos los científicos son ateos. ¿Sí ven? Eso es un mito. Pensar, o sea, el mito es pensar de que todos los científicos son ateos. No, eso es un mito. Hay científicos que son creyentes. Hay científicos que creen que existe un Dios, una inteligencia superior. Eso existen esos científicos. Tenemos el caso, por ejemplo, Einstein lo decía, lo dice hoy en día Michio Kaku, un gran físico, incluso Michio Kaku, bueno, no sé si es la pronunciación correcta, él dice que la mente de Dios es música cósmica, música que resuena en 11
dimensiones hiperespaciales. Eso es lo que dice Michio Kaku, la mente de Dios. O sea, cuando un científico habla de Dios, él es un ejemplo. Entonces, para que ustedes se acostumbren de ahora en adelante, que hay científicos creyentes, hay científicos que creen que existe un ser superior. Obviamente hay otros científicos que lo niegan rotundamente, ¿sí? Entonces, esos científicos como Michio Kaku y muchos científicos en el área de la física cuántica ya lo afirman, dicen, tiene que existir una conciencia superior. Entonces podríamos decir que en ese, digamos que ese tipo de científicos o ese tipo de, sí, ese tipo de científicos, ambos junto con la religión aceptan la idea de que existe una mente universal. Hay muchos científicos que hablan del Big Bang, que del Big Bang surgió todo. Stephen Hawking, por ejemplo, él no cree en Dios, él es totalmente ateo, pero él todavía se cuestiona qué había antes del Big Bang, ¿sí? Hay otros científicos que dicen, desde la física cuántica, el Big Bang lo provocó algo, y ese algo se llama el gran observador. Él se llama el observador que provocó el Big Bang, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cómo existen diferentes tipos de científicos, los ateos y los creyentes. Bien. Pregunta de Gloria Patricia López. Y si nombro a alguno y está por allí, qué bueno que escriba en el chat, porque es emocionante cuando sale la pregunta de uno. El poder en ese tiempo, o sea, en la época de Abraham, estaba representado en qué? En tierras, armas, ganado, oro, plata, como narran que poseía Abraham. Yo entiendo acá que esta persona quiere entender un poco cuando, por ejemplo, hoy en día, casi todo nuestro mundo vive en un sistema capitalista, ¿cierto? Y la pobreza y la riqueza se mide precisamente en la acumulación de capital que uno tenga. Y es cuando cada estado dice si usted es rico, es pobre o de clase media, ¿sí? Entonces lo que esta persona quiere decir en esa época de Abraham, que no existía el capitalismo, entonces existía qué sistema y por qué dentro de ese sistema se catalogaba de que Abraham era una persona rica, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta interesante. Digamos que en la cultura mesopotámica existían, digamos que sí, existía una especie de clases sociales. Entonces la clase social más poderosa era la clase sacerdotal, era la más poderosa. Y Abraham sabemos que viene de una clase social de ese tipo. O sea, él nació en una familia sacerdote, su padre era sacerdote, sumerio. O sea, él realmente venía de una clase social alta por ser sacerdote. Esa es la pista que tenemos, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que todo se concentraba en el templo de la ciudad. En este caso, el templo era el Sigurat, que era incluso forma piramidal, escalonada, yo se los mostré alguna vez. Entonces, todos los habitantes tenían que pagar un tributo, un impuesto, tenían que pagar al templo, ¿sí? Entonces, los sacerdotes vivían de eso, ¿sí? Entonces, obviamente, para los de la clase sacerdotal era fácil, digamos que hacer transacciones de animales, de piedras preciosas, ¿sí? De todas esas cosas. Entonces, de esta manera podríamos decir que Abraham era un hombre poderoso porque él pertenecía a la clase sacerdotal, ¿sí? Y como la clase sacerdotal ellos recibían pues los dineros del pueblo, pues obviamente era una persona pudiente en el contexto de la época.
Pregunta de Ángela Gómez. Por favor, ¿podría compartirme fuentes de conocimiento donde pueda leer y aprender sobre Abraham? Entonces, como ya les dije, fuera de los textos bíblicos, fuera del Corán y fuera de otra literatura hebrea, no tenemos más textos, ¿sí? Los textos mesopotámicos son muy complejos, ¿sí? Entonces, digamos que para contestarle esa pregunta, yo le sugiero que yo di un curso, se llama el curso de Historia y Geografía en Tiempos Bíblicos 1, en donde les doy mucha información sobre los textos mesopotámicos, de lo que dicen los textos mesopotámicos que podrían estar relacionados con ese mismo personaje Abraham. Entonces, si ya ustedes quieren algo más profundo, los motivo a que hagan ese curso de Historia y Geografía en Tiempos Bíblicos 1. Siguiente pregunta. Me gustaría saber si la religión musulmana y la religión judía son parecidas o iguales. Esta pregunta también es importante. Recuerden ustedes que Abraham se casó con su medio hermana Sara, y recuerden que ella no podía tener hijos. Entonces, su primer hijo, o sea, el primer hijo de Abraham fue con la esclava Agar, y de ahí nació Ismael. Entonces, de los ismaelitas salió un pueblo nuevo, que de ese pueblo más adelante va a surgir el Islam, ¿sí? Y de Isaac, que ya es el hijo entre Abraham y Sara, va a surgir más adelante los judíos. Desde ese punto de vista podríamos decir que los judíos y los musulmanes son hermanos, porque vienen del mismo padre, ¿sí? Son hermanos que vienen del mismo padre. Y bueno, ya históricamente, pues me imagino como los hermanos tienen conflictos y se pelean, pues así ellos también les pasó, pero así mismo como los hermanos se pueden hacer las paces, pues también ellos han hecho las paces de muchas maneras. Entonces, son como dos hermanos del mismo padre. Esa es la pregunta de Karina Hernández. Pregunta, Freddy Alarcón, él quiere saber sobre el Talmud. Entonces, voy a abrir acá rápidamente a ver si tenemos imágenes sobre el Talmud y explicarles un poco qué es el Talmud. Vamos a ver si aquí tenemos información. Entonces, el Talmud y me gusta esa explicación acá que está muy bien resumida. Dice el Talmud, literalmente estudio enseñanza, es el texto principal del judaísmo rabínico. Judaísmo rabínico. Entonces recuerden que en el judaísmo, digamos que los maestros se les llaman rabís, rabinos, incluso al Señor Jesucristo le decían rabí o maestro, ¿sí? Lo consideraban así. Entonces, eso es lo que significa el judaísmo rabínico, los maestros, los que saben, los que interpretan, los que profundizan, ¿sí? Y los que enseñan. También existe otro tipo de judaísmo, más místico, por ejemplo, el cabalístico. Pero en este caso estamos hablando del judaísmo rabínico. Durante varios siglos los rabinos judíos estudiaron la Mishnah en las academias de Palestina y Babilonia.
sus discusiones fueron recogidas en el Talmud. Entonces, existe la ley escrita, que es la ley mosaica, que son prácticamente 613 mandamientos, que eso es lo que ustedes encuentran más que todo en Levítico, en Deuteronomio, 613 mandamientos, que es la ley escrita. Pero a través de los años, precisamente, los rabinos empezaron a interpretar esa ley mosaica, ¿sí? Para poder, digamos que, hacer un juicio de situaciones del momento en que se estaba viviendo, ¿sí? Porque recuerden ustedes que en el Sanedrín era la corte judicial, entonces se basaban en la ley escrita, pero también en la interpretación de la ley. Eso es lo que se llama una jurisprudencia. Entonces, lo que decían los diferentes rabinos quedaba registrado en la Mishnah. Entonces, cada vez que se iba a juzgar a alguien, ellos tenían que irse a la Mishnah para poder tener argumentos para decir si alguien era culpable o inocente. En la terminología judía, culpable es pecador o justo, ¿sí? O sea, en la terminología judía estamos hablando de una persona es pecadora cuando no cumple la ley. ¿Cuál ley? La ley escrita y la ley oral, que era la perspectiva farisea. La ley escrita según la perspectiva saducea. Por eso es que en esa corte, en el Sanedrín, había choques, había debates sobre si esta persona era culpable, o sea, pecadora, porque el pecado es la infracción de la ley. Eso significa pecado, infracción de la ley. ¿De cuál ley? Pues en este caso, de la ley mosaica. La única diferencia es que los fariseos también concebían la interpretación de la ley escrita, que se llama la ley oral, que está consignada en la Mishnah. ¿Sí? Y todas estas discusiones con los años se fueron recogiendo en algo mucho más grande, como una biblioteca que se llama el Talmud. Y ya estamos hablando del siglo VI después de Cristo. ¿Sí? Estas discusiones incluyen una gran variedad de temas que tienen que ver con la ley judía. La ley judía se llama halajá, ¿sí? Y con la ética, filosofía e historia, además de una amplia gama de temas y puntos de vista. Así pues, los estudiosos judíos interpretaron la Mishnah fundamentalmente a través de la perspectiva del Talmud. Por eso el Talmud se volvió, para que ustedes lo entiendan, el Talmud es como la constitución de todo un pueblo, donde están las leyes, la interpretación de las leyes. Entonces es un compendio de todo eso. A todo eso se le llama Talmud. Y el Talmud más importante es el Talmud de Babilonia. También existe el Talmud de Palestina. O sea, existen dos Talmuds hasta el momento. El de Babilonia y el de Palestina, pero el más importante es el Talmud de Babilonia. El Talmud está escrito en hebreo y arameo, y prácticamente la autoridad legal en el ámbito del judaísmo rabínico, ¿sí? Es decir, la autoridad del judaísmo rabínico es el Talmud, no la ley de Moisés. La ley de Moisés hace parte de la Mishnah y la interpretación de la ley también hace parte de todo ese compendio que llamamos Talmud. O sea, es mucho más complejo, ¿sí? Es importante que entiendan esto y me encantó que lo hayan preguntado, porque normalmente en el cristianismo se desconoce mucho sobre el judaísmo, ¿sí? Se desconoce muchísimo. Entonces me gusta que me hagan este tipo de preguntas. Bien, nos quedan unos minuticos para para responder otras preguntas. Vamos a tratar de contestar por lo menos 10 preguntas.
Esta pregunta la hace Diego Pedrosa. Si el diluvio universal fue concordante con la era glacial, ¿existen evidencias de esto? Yo les había dicho a ustedes que para los geólogos, es decir, los geólogos son los que estudian las rocas, el suelo, no existió un diluvio universal. O sea, para la geología no existió de que toda la Tierra se llenó de agua. ¿Sí? Para los geólogos sí existieron diferentes inundaciones locales. Una de esas grandes inundaciones fue precisamente en el Mar Negro. Les voy a mostrar acá en el mapa. Ese es el Mar Negro. Entonces ustedes ven, aquí está Israel, ¿sí? Aquí en esta región es donde está el monte Ararat. Más o menos como por acá está el monte Ararat. Sí existen evidencias de una gran inundación del Mar Negro, es decir, todos los asentamientos alrededor del Mar Negro se inundaron, ¿sí? Eso sí existen evidencias, hay muchos libros sobre eso. Lo curioso es que muchas culturas del mundo hablan de una inundación, no solamente en Mesopotamia, porque claro, aquí en Mesopotamia también hay tablillas donde hablan de una inundación, donde tenemos al famoso Noé sumerio que se llama Siusudra y en otras versiones se llama Upnapishtim, ¿sí? Entonces, claro, por eso les digo a ustedes que una cosa es lo que diga la parte escrita y otra cosa es lo que hacen los historiadores para saber si realmente eso ocurrió, ¿sí? Entonces, en ese momento, para los geólogos no hubo un diluvio universal que se llenó la tierra de agua, para los geólogos, ¿sí? Pero hay otros tipos de científicos que sí piensan de que pasó un cataclismo a nivel de todo el globo terráqueo que estuvo relacionado con agua, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que si ustedes quieren saber un poco más sobre este tema, que es un tema de mucho debate, ¿sí? En YouTube, a ver si lo encuentro acá. En YouTube hay un documental que se llama, está en inglés, no sé si está en español. Se lo recomiendo. En inglés se llama Is Genesis History? O sea, es el Génesis historia. Véanselo. No sé si está en español, tendrían que mirar. O no sé si esté subtitulada, pero por ejemplo acá me pareció interesante esta serie porque son científicos. Cuando digo científicos estamos hablando de biólogos, estamos hablando de lingüistas, o sea, de diferentes ramas de la ciencia que son creyentes, es decir, que creen que hubo un diluvio universal, pero son científicos. Entonces, ellos tienen su perspectiva y ellos lo explican desde la ciencia, desde la perspectiva de ellos, que sí hubo un diluvio universal. Por eso, véanse el documental, es súper interesante. Pero la cuestión es que aún tenemos la academia dividida. ¿En qué? En los que no creen que hubo un diluvio universal y en los que sí creen que hubo un diluvio universal. Y ahí está, para que ustedes lo vean. Bueno, y finalmente, pregunta 10. De acuerdo al tema de los fariseos y los saduceos, ¿qué sucedió con la tribu de Leví? ¿Ellos siguieron ejerciendo el sacerdocio? Esta pregunta pues también me pareció muy interesante. Recordemos que
mm, recordemos que los saduceos, ellos son la clase sacerdotal, los que solo le encuentran autoridad a la ley mosaica escrita, es decir, a esos 613 mandamientos. Los fariseos, eh, ellos ven que la autoridad reside tanto en la ley escrita como en la ley oral. La ley oral es la interpretación de la ley escrita y por eso estaban los escribas. Los escribas escribían la interpretación de la ley escrita, ¿sí? Eso es importante que ustedes entiendan eso. Ahora, ¿de dónde surgieron los saduceos? Entonces, al parecer los saduceos surgieron precisamente de Sadoc, que es de la línea de Aarón, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que, claro, los levitas eran los sacerdotes, ¿cierto? Aarón y todos los descendientes de Aarón. Pero ya digamos que en la época griega es cuando dentro de, es decir, siguen existiendo los saduceos, pero también empiezan a surgir otros, digamos que es donde surgen los fariseos como una clase, ¿sí? Como una clase, como una clase política, que yo les había dicho a ustedes que por eso era el debate entre saduceos y fariseos, eran porque la perspectiva político-religiosa era diferente. Entonces, mientras que los saduceos decían que eh, el sumo sacerdote puede tener tanto poder político como poder religioso, los fariseos decían que no, había que haber una separación de poderes. Es decir, el sumo sacerdote solo debe tener poder religioso y no político. Y bueno, digamos que estuvieron en esa pelea hasta cuando llegaron los romanos y los romanos fueron los que prácticamente terminaron esa controversia porque dijeron, de ahora en adelante, el que va a escoger el sumo sacerdote somos nosotros los romanos. ¿Sí? Si quieren saber más de esto, véanse la sesión de fariseos y saduceos. Pero para responder esa pregunta es eso. Simplemente de la tribu de Leví, digamos que por ahí tenemos la vía saducea y ya en la época, digamos, cuando llegaron los griegos, fue cuando empezaron a aparecer los grupos de los fariseos como una clase política. Bien, entonces, vamos a llegar acá en la próxima sesión, la segunda parte, vamos a continuar respondiendo preguntas, ¿sí? De ustedes. Entonces, me gustaría que mi asistente, por favor, coloque el link para que ustedes puedan dejar sus preguntas, ¿sí? Y la idea es que sus preguntas alimenten esas sesiones y que profundicemos en los temas y que todos aprendamos, porque no crean, yo también aprendo con sus preguntas, porque yo también tengo que investigar para dar una respuesta. Por lo menos para decirles que no tengo respuesta, tengo que investigar. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Les mando un gran, gran abrazo. Hasta luego. La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.
Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto